He titulado este mensaje Fidelidad al Señor en medio de la aflicción, en medio de la tribulación. Apocalipsis 2, del 8 al 11, dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, una vez más venimos delante de ti, Señor, que al leer tu palabra y ahora al proclamarla, Señor, como te he rogado, te he pedido, Señor, me uses para que esta palabra pueda ser de bendición, de fortaleza, de fe, de ayudar a la fe de mis hermanos y hermanas, como lo has hecho conmigo. En el nombre de mi Cristo te ruego. Amén. Tomen asiento, por favor. Ciertamente no es difícil ser cristiano cuando todo va bien. No lo es. No es difícil cuando vivimos un cristianismo superficial, aún de closets, ¿verdad? Cuando tenemos trabajo, cuando ganamos lo suficiente, cuando tenemos casa, cuando tenemos techo, cuando tenemos salud, ¿verdad? Usted ha escuchado mucho el dicho de la gente: lo más importante es la salud. No, no es lo más importante. Pero dice, lo más importante es que tengamos salud. Bueno, ¿qué salud se refiere? ¿Física o espiritual? No es difícil ser cristiano cuando no estamos pasando aflicción, cuando no estamos bajo persecución, cuando no se están burlando de nosotros, cuando no nos están rechazando. Es fácil. Por eso ha sido fácil vivir el cristianismo en Estados Unidos, ¿verdad? Hasta ahora está cambiando cada día más. Cada día más. Y se va a poner peor, ¿verdad? ¿Saben? Más de 100 años atrás, en una iglesia escocesa, un anciano predicador fue reprendido por uno de sus diáconos. Un domingo en la mañana lo paró, el diácono paró al pastor y le dijo: ¿sabe? Algo debe andar mal con su predicación y el trabajo que usted está haciendo en esta iglesia, dijo. Porque solo una persona se ha unido a la iglesia en todo un año. Y esa persona es solo un muchacho. Dice la historia que el ministro escuchaba el reproche del diácono con los ojos humedecidos y con la mano temblorosa, porque sentía de que de repente tenía razón. Y le dijo al diácono: lo siento mucho. Pero le dijo: ¿sabes? Dios sabe que he tratado de cumplir con lo que Él me ha encomendado. Aquel día el corazón de ese pastor estaba apesadumbrado por su rebaño. Estaba tan adolorido por lo que había oído que al terminar el mensaje, sintió una gran inclinación de renunciar. Pero de nuevo las lágrimas le empezaron a brotar cuando se acercó aquel muchacho, el mismo muchacho que para el diácono no era gran cosa
¿verdad? Que solo era un muchacho el que se había unido a la iglesia. El muchacho se le acercó y le preguntó al pastor después del servicio, después que cuando él estaba considerando precisamente renunciar, le dijo: ¿sabes? ¿Cree usted que si yo me esfuerzo en estudiar y prepararme para servir al Señor, podría yo ser predicador como usted? ¿O ser un misionero? Las lágrimas le volvieron a salir de los ojos del pastor, porque él no esperaba que el Señor le contestara así de rápido a lo que él estaba sintiendo, ¿verdad? Bueno, le dijo el predicador al muchacho: Robert, ahora veo la mano divina. Que Dios te bendiga, hijo mío. Y le dijo: sí, yo creo que tú puedes ser un pastor, un predicador. Y muchos años después se cuenta la historia de que un anciano misionero llegó a Londres desde los lugares recónditos del África. Su nombre era pronunciado por todos lados con reverencia. Los nobles lo invitaban a sus casas, pues este hombre había añadido muchas almas a la iglesia del Señor, alcanzando incluso a los jefes más salvajes de allá del África. Y su nombre era Robert Moffat. El mismo Robert que años atrás, ese mismo muchachito que se consideraba solo una persona en un año, Dios había hecho de él un gran siervo del Señor. ¿Sabes? Muchas veces el enemigo nos ataca de distintas maneras y busca desilusionarnos. Quiere que nosotros dejemos nuestra fidelidad a Dios de distintas maneras. Este predicador lo sufrió de la manera como le dije. Pero bueno, él siguió firme, a pesar de que parecía de que su ministerio no tenía fruto. Él siguió firme. Y es lo que Dios espera de nosotros, que nos mantengamos firmes. Ahora, la Biblia nos enseña que es la voluntad de que Dios quiere, a Dios le agrada que le seamos fiel, sin importar el lugar, las circunstancias, las consecuencias, que le seamos fiel. Y de eso quiero hablarles hoy, porque de eso se trata la carta a Esmirna. La carta de Esmirna tiene que ver precisamente con el hecho de que esta iglesia era una iglesia que vivía bajo pobreza, era una iglesia que vivía en persecución, mas sin embargo la iglesia se mantenía fiel al Señor. De las 7 iglesias, solo 2 iglesias el Señor Jesucristo no hace reproche alguno: la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Hay mucho que aprender de acá. Y la enseñanza clave es esta, y la voy a repetir varias veces: que a Dios le agrada cuando nosotros, como creyentes, le somos fiel a Él en medio de la persecución y la pobreza. Vamos a desglosar esto viendo los elogios que hace el Señor a esta iglesia, porque no hay reproches aquí de parte del Señor, solo elogios y promesa para esta iglesia. Pero primero veamos un poquito acerca de esta ciudad donde estaba la iglesia de Esmirna. Estaba precisamente en la ciudad de Esmirna, una ciudad marítima en el Asia Menor. Era un puerto importante y se disputaba precisamente con Efesios, que estuvimos estudiando la semana pasada,
como primera ciudad de importancia en Asia Menor. Resulta que la ciudad de Esmirna era un gran centro comercial y tenía rutas que llevaban de Esmirna hasta la India. Y también que conectaba a Roma con Persia por medio de ella. O sea, es que era una ciudad muy importante y por eso atraía mucha gente de todas las partes del Imperio Romano. Los hallazgos arqueológicos de distintas monedas que se han encontrado en Esmirna hace ver de que esta era una ciudad próspera. Ahora, en el año 26 después de Cristo, si usted más o menos piensa en este tiempo, Cristo estaba ministrando. En el año 26 después de Cristo, durante el reinado de Tiberio César, este emperador construyó en Esmirna un gran templo, precisamente en honor a este emperador. Y luego más tarde, el Imperio Romano exigía que todos los ciudadanos, excepto los judíos, todos los ciudadanos tenían la obligación de reconocer públicamente a César como el Señor y como Dios. Ahora, esto es, como usted sabrá, algo que iba en contra de lo que los cristianos creían, pero era una orden. Y era orden del gobierno. La iglesia de hoy diría, es orden del gobierno, tenemos que cumplir con lo que ellos dicen. La iglesia primitiva dijo, no, Señor, porque hay un solo Señor y ese es el Señor Jesucristo. Ahora, para entender bien el contexto de las palabras que usa el Señor, los elogios que el Señor enumera a la iglesia de Esmirna, tenemos que ir un poquito más a la historia de lo que estaba sucediendo en aquel tiempo. Cuando se escribió Apocalipsis, estaba reinando nada más y nada menos que este malvado emperador llamado César Domitianus Augustus, conocido en la historia como Domiciano, el emperador Domiciano. Después de Nerón, este era malvado en excelencia. Todos los emperadores romanos eran malos. Pero Nerón decía, quítate. Y después de Vespasiano, vino Domiciano y fue malvado. Arremetió contra la iglesia del Señor solamente comparado a como lo hizo Nerón. En el año 81, cuando Domiciano ascendió al trono, después que él tomó el puesto de Tito, uno de los primeros decretos que emitió este emperador fue que todos los ciudadanos tenían que adorarlo a él como Dios. Y como les decía, esa orden iba en contra de lo que los cristianos creían. Pues eso desencadenó en persecución contra los cristianos. Y luego en el año 93 el emperador Domiciano emitió otra orden. En ese edicto él dijo de que todos los cristianos que tenían puestos en el gobierno, en el servicio militar y en todas las áreas en la cual el gobierno tenía control, que tenían que ser despedidos de sus trabajos. Oiga bien, despedidos de sus trabajos. Y luego también él impulsó la orden de identificar y de castigar a todos los cristianos. Recuerda, porque los cristianos se negaban a aceptarlo a él como Dios. Porque el objetivo de él era acabar con el cristianismo. Ahora, al hacer eso, él arrestó masivamente a cristianos, hizo juicios públicos y torturas y ejecuciones públicas. Eso que vemos de los primeros cristianos en el Coliseo romano, no vaya a creer que eso era común.
Hoy en día se trata de aminorar esos acontecimientos por los paganos, pero el imperio romano era un imperio malvado, muy malvado. Entonces, precisamente, este Domiciano era el que estaba en el poder y por causa de él, Juan estaba en la isla de Patmos cuando escribe el Apocalipsis. Resulta que antes de que lo mandara a la isla de Patmos, Domiciano ordenó que se hiciera algo en contra de Juan. Salió en el video que estábamos viendo. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, ordenó que Juan, el apóstol Juan, fuera sumergido en tina de aceite hirviendo. Pero ahí viene el milagro, porque metieron a Juan en el aceite hirviendo y no le sucedió nada. Y entonces la decisión de Domiciano fue, ok, ahora lo voy a mandar a la isla de Patmos, al exilio forzado. Ahora, tenga esto en mente entonces, cuando estemos leyendo las palabras, los elogios del Señor Jesucristo a esta iglesia, ¿verdad? ¿Quién estaba en el poder? ¿Qué estaba sucediendo? En cuanto a la fundación de la iglesia de Esmirna, no sabemos quién la fundó. No hay récord en la cual podamos decir, bueno, de aquí, o este fue la persona que lo fundó. Se supone, se cree de que el que la fundó fue el apóstol Pablo. Porque resulta, como les dije, está Éfeso y está Esmirna. Ambos son puertos y la distancia de Éfeso a Esmirna solo son 33 millas. Pablo se quedó en Éfeso alrededor de 3 años. Entonces se supone que Pablo plantó esa iglesia en Esmirna. Pero no podemos decir con ciencia cierta. El versículo 8 nos informa algo bien interesante. Fíjese lo que dice el versículo 8. ¿Okay? Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de que sabemos quién es el que remite esta carta, ¿verdad? Es el Señor Jesucristo. ¿Ok? No hay ninguna duda al respecto. En el versículo 9, si usted sigue leyendo, el Señor empieza a dirigirse a la iglesia con grandes palabras de elogio. De las 7 iglesias, como les dije, solamente a Esmirna y a Éfeso se les elogia, no hay reproche alguno. Se le elogia a la iglesia en 4 áreas. Primero, en sus obras. Todo indica que esta era una iglesia que hacía las obras de Dios con pasión, con deseo sincero, con el deseo de agradar al Señor, no para lucirse ellos. Y lo hacía contrario a la iglesia de Éfeso, que hacía obras, pero lo hacía sin el primer amor. Cristo hace mención de sus obras, pero no los reprocha, no dice ustedes dejaron el primer amor, porque evidentemente la iglesia de Esmirna estaba haciendo las cosas en base al primer amor. Eso agrada al Señor. Y les decía la semana pasada, hermanos, hay que volver al primer amor, porque si hacemos las cosas para Dios sin el primer amor, no vamos a agradar al Señor. Y aquí está la prueba, la iglesia de Esmirna, ellos hacían obras y no hay ningún reproche de parte del Señor a ellos, porque no es que el Señor esté en contra de las obras, sino que Él no se complace cuando lo hacemos fuera del primer amor, no se complace. En la segunda área donde Él los elogia es en la tribulación. Y usted dirá, ¿cómo es que va a estar elogiándolos en la tribulación? Bueno, usted no lo querrá aceptar porque vive en un mundo moderno y suave donde no
no ha pasado muchas vicisitudes, pero dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. En otras palabras, el Señor dice, yo reconozco lo que estás pasando, lo que estás sufriendo. Como nosotros veíamos en el video, para los primeros cristianos, pasar por persecución y aún dar la vida por Cristo era un gran honor. Era un gran honor. Cristo había muerto en la cruz del Calvario y ellos decían, si nosotros tan solo no tenemos cómo pagar nosotros por nuestra salvación, pero si tan solo pudiéramos morir en la cruz como lo hizo Él. Era un honor para ellos. He aquí la iglesia de hoy le huye a un catarro. Hoy muchas personas dejaron de venir a la iglesia porque le entró un catarro, porque le dolió un hueso y qué sé yo. Pero mañana en la mañana van a estar bien, ¿eh? O más tarde, cuando vayan a la invitación de la quinceañera o de qué sé yo, a la carne asada, ahí van a estar bien. Pero así es el cristiano moderno. Pero el cristiano de antes no. Para ellos aceptar la persecución y aún la muerte como martirio le era un placer, le era una honra. Y precisamente Pedro habla de esto en Primera de Pedro. Dice, pero si alguno sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Alábelo, ¿verdad? Y tal como les decía antes, la iglesia estaba pasando bajo gran persecución bajo el emperador Domiciano. Y aunque estaban siendo perseguidos de una manera bien férrea, horrible, ellos se mantenían fieles al Señor. Y esto es digno de elogio porque usted bien sabe que muchas personas con la primera vicisitud, con el primer problema que tienen, ya están quejándose, pierden un trabajo y ya quieren apartarse del Señor, y muchos se apartan, pierden cualquier cosa, y eso no es persecución, solo son problemas de la vida cotidiana, normal a todo ser humano. Pero esta iglesia no, esta iglesia estaba pasando mucha tribulación y se mantenía fiel, por eso el Señor los elogia, porque son realmente, especialmente en los tiempos de hoy, son pocos los que padecen persecución y todavía le son fieles al Señor. Oh, gloria al Señor, porque hay miles y aún millones de nuestros hermanos en la China, en la India. Vieron la noticia en la China como una jovencita la semana pasada la violaron públicamente a la jovencita y la colgaron, mataron a sus padres. O sea, la persecución contra los cristianos es rampante en todo el mundo. ¿Usted sabe cuántos cristianos han matado en Sudán? Cerca de 2 millones. ¿Lo escucha usted en la noticia? Por supuesto que no. Porque el mundo, la noticia, los canales que usted ve solamente están empecinados en venderle el transgenerismo, la ideología de género, la homosexualidad, la perversión. Eso es lo que están interesados, pero no en el sufrimiento de la gente, ni de cristianos ni de otros. El Señor los elogia también por su pobreza. ¿Cómo? Por la pobreza. Oye, hay un predicador, entiendo, creo que vive aquí en San Antonio, que dijo, el cristiano que es pobre es porque vive en maldición. Evidentemente este farsante, este tonto que no sé qué Biblia lee, Cristo siendo rico, dice la Biblia, que se hizo pobre. No porque estuviera en maldición, sino porque lo hizo por querer hacer la voluntad del Padre. Muchos cristianos han vivido en pobreza, no por la maldición de Dios sobre ellos, sino porque ellos se han conformado
convivir en esa situación y le siguen fiel al Señor en medio de la pobreza. ¿Por qué es que la mayoría de los inmigrantes vienen a Estados Unidos y otros países? Para huir de la pobreza. A nadie le gusta la pobreza. Pero en el cristianismo, la pobreza no es pecado. No es que el cristiano no busque salir adelante y dejar vencer la pobreza, pero tampoco le reclama a Dios porque está en la pobreza como la mayoría hace. Por eso usted ve a la mayoría de los inmigrantes vienen, yo digo 95, probablemente más, por ciento de los inmigrantes que llegan a Estados Unidos vienen y buscan a Dios. No, buscan a Mamón, al Dios del dinero. Y buscan la perversión, eso es lo que le gusta. Eso es lo que le gusta, ¿verdad? Ahora bien, oiga lo que dice, pero yo sé que tú eres pobre. Pero entre paréntesis dice el Señor, pero eres rico. Porque ciertamente está reconociendo el Señor que materialmente hablando, financieramente hablando, los hermanos en Esmirna eran pobres. Y usted entenderá por qué, ¿verdad? ¿Se acuerda el contexto? Domiciano emitió la orden que todos los cristianos fueran despedidos de sus trabajos. Al ser despedidos de sus trabajos por ser cristianos, entonces ahora no tenían cómo traer el sustento para su familia. Y eso los llevó a la pobreza. Vivían en la pobreza, pero ellos no renunciaban a su Señor. Pero he aquí, repito, ¿usted tomaría lo mismo? Esa posición en su trabajo. Es más, sabemos hoy que la mayoría de los cristianos, calladito, ¿verdad?, en sus trabajos, no hablan mucho porque tienen temor de que si hablan, los despiden de sus trabajos. Porque así está, aunque la ley no está así, en blanco y negro, está. Casi todas las empresas en los Estados Unidos, si usted habla tal como la Escritura lo dice, a usted lo despiden de su trabajo. Pero he aquí, estos hermanos los identificaron y les preguntaron, ¿son ustedes cristianos? Dijeron, sí. Tal como en la China. Usted tiene que ir a ver los horrores que comete el comunismo en la China. El comunismo y el socialismo son nada más y nada menos que la ideología misma del diablo. Pero en todos estos países donde más persiguen a los cristianos, más crece la iglesia. Donde la iglesia tiene, entre comillas, más libertad, es donde la iglesia sigue perdiendo relevancia. Por eso yo espero en el Señor, Señor, mándanos persecución a Estados Unidos, para que se sepa realmente quiénes son, porque se ha probado desde el comienzo de la iglesia, la persecución trae crecimiento a la iglesia y limpia a la iglesia. Y lo estaba haciendo con la iglesia de Esmirna. Repito, era una iglesia pobre. Pero en su pobreza ellos seguían fieles al Señor. ¿Cuántas personas no sabemos, no conocemos nosotros, que se apartan, como les dije antes, del Señor, o empiezan a darle las espaldas porque tienen una enfermedad, porque perdieron su trabajo, porque alguien los rechazó, y así por el estilo? Pero esta iglesia seguía adelante. Repito, la enseñanza clave en esta carta es de que el Señor quiere que nosotros le seamos fiel en toda circunstancia, en medio de la persecución, en medio de la pobreza.
Por último, el Señor los elogia por su fidelidad. Esta iglesia era atacada y perseguía, pero se mantenía fiel. Le dice el Señor a la iglesia, ¿sabes? Satanás, el diablo, los va a echar a la cárcel a algunos de ustedes, pero no tengan miedo, no tengan temor. No tengan temor, dice. Porque hay algo interesante ahí, porque el Señor dice, van a sufrir por 10 días nada más, dice, por 10 días. Pero esta es una metáfora, la palabra, el uso del 10 días habla de la autoridad del Señor. Le está diciendo, sí, Satanás les está persiguiendo y yo le he dejado que ustedes sean probados, porque dice probados. Pero solo por 10 días, en otras palabras, yo tengo esto bajo control. Yo tengo la autoridad. Yo sé hasta dónde le he permitido ir al chamuco al probarlos a ustedes. Y los he dejado que los pruebe porque yo sé que ustedes van a mantenerse fiel. Porque sabe que es de gran testimonio cuando un cristiano ha perdido trabajo, ha perdido tantas cosas, tiene necesidad y en su necesidad dice, yo alabo al Señor. Yo bendigo al Señor. El Señor ha sido bueno conmigo. Está enfermo, a punto de morir. Y dice, oh, yo alabo a mi Señor. El Señor ha sido bueno conmigo. Eso tiene un peso tremendo. Está lleno de llagas. Right? Como Job, que estaba ahí. El hombre lo había perdido todo, estaba sufriendo y dijo, no importa, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Right? Esa es la actitud que Dios quiere que tengamos. Esa es la actitud. Y el Señor exalta o elogia precisamente la fidelidad de ellos. Y lo vemos en el pasaje de Hebreos 11 que leímos. Muchos predicadores que enfatizan la fe, que su fe agarran una porción de Hebreos en la cual dice, y taparon boca de leones y esto. Ellos dicen, eso es fe, cuando eres capaz de tapar boca de leones y eso. Pero se les olvida leer esta parte, cuando el Señor dice que estos mismos hombres, otros, por la misma fe, nos dice que fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, oiga bien, de nuevo, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, por fe. Y Dios quiere que tú tengas esta fe. Espero que usted tome muy en serio esto en su mente. El Señor los elogia y después los alienta y dice, sé fiel hasta la muerte. Van a ser echados a la cárcel, están siendo perseguidos, están en la pobreza, pero sean fieles hasta la muerte, dice. Porque, ¿sabes? La fidelidad temporal a Dios no agrada al Señor. Y no solamente les alienta, también les promete dos cosas. Dice que les va a dar la corona de vida, la corona de victoria. Muchos cristianos hablamos, ¿no?, de las 5 coronas y esto, y muchos dicen, yo voy a tener 3, yo voy a tener 2. ¿Realmente eres digno de uno? Cuando tú ves estos hermanos que sufrieron y siguen sufriendo,
¿qué has sufrido tú? La próxima vez que te dé un dolor de hueso y lo tomes como excusa para no servir al Señor, para quedarte en la casa durmiendo. Qué bueno que se levantó, hermana, y se vino. Porque si hubiera sido trabajo, usted iba a ir. Y qué bueno que vino. Porque así tiene que ser. Como dijo David, yo no daré al Señor sacrificio que no me cueste nada. Pero este sacrificio no para ganarte el favor de Dios, por lo que el Señor ha hecho y porque tú eres fiel, porque tienes esa pasión inicial, ese amor inicial, ¿verdad? Ese primer amor. Y el Señor dice, yo te daré la corona de vida y no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, la iglesia de Esmirna, la carta a la iglesia nos enseña que el Señor quiere que le seamos fiel. Ahora, para ir concluyendo, la iglesia de Esmirna fue muy conocida en la iglesia primitiva por su fidelidad al Señor, pero también por la figura de un hombre muy específico. Usted probablemente lo ha oído mentar. El obispo Policarpo. Después que el apóstol Juan murió, es más, antes que muriera, Policarpo había sido discípulo del apóstol Juan. Y él había sido el obispo, o sea, el pastor de la iglesia de Esmirna. Y miren la actitud de este hombre. Tiene que ver precisamente con la orden que Dios le da a Esmirna. Sé fiel hasta la muerte. Nos dice la historia que alrededor del año 55, Policarpo fue entregado por algunos judíos a las autoridades romanas, porque la iglesia siempre ha padecido persecución de adentro y de afuera. De adentro y de afuera. La persecución que se nos avecina comenzará de adentro y vendrá de afuera. Es más, ya hay de adentro. Ahora, cuando fue arrestado y llevado Policarpo a la arena para que fuera ejecutado, el procónsul, el encargado ahí le preguntó a Policarpo si él era Policarpo. Y Policarpo dijo, sí, yo soy Policarpo. Y el procónsul intentó persuadirle que renunciara a Cristo para que salvara su vida. Le dijo, respeta tu vejez, Policarpo, respeta tu vejez, jura por la fortuna de César, arrepiéntete y di abajo con los ateos, porque así llamaban a los cristianos, ateos. Porque recuerda, ellos decían que el emperador era Dios y los cristianos decían, no señor, ese no es Dios. Por eso los llamaban ateos. Decía, abajo con los ateos. Dice la historia de que Policarpo miró sombríamente al procónsul y vio la multitud pagana en el estadio, ¿verdad? Todos allí. Porque todos se gozaron cuando se dieron cuenta de que había sido arrestado Policarpo, el gran Policarpo de Esmirna ha sido arrestado. Y la gente en la arena estaba ahí deseosa para ver cómo iba a ser muerto Policarpo. Y haciendo un gesto hacia ellos, Policarpo dijo, abajo los ateos. Entonces el procónsul le dijo, mira Policarpo, reprocha a Cristo, hombre, reprocha a Cristo, renuncia a Él. Si haces eso, te voy a librar. Y Policarpo contestó. La contestación de Policarpo es célebre, es conocido en muchos anales. Si usted estudia 2, 3 libros de teología, usted va a escuchar, va a leer lo que dijo Policarpo. Dijo, hace 86 años que le sirvo. No me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo entonces yo
blasfemar a mi Rey y mi Salvador. Y luego Policarpo fue ejecutado. Se mantuvo fiel hasta la muerte. Esa es la voluntad de Dios, mi hermano, mi hermana, que nos esté viendo. La voluntad del Señor es que le seamos fiel hasta la muerte. Te insto a tomar la decisión de serle fiel al Señor. En medio de la aflicción, en medio de la prueba, en medio de la necesidad, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio del reproche, en medio de la burla, de la persecución, y aun si llegase a ese momento en que te digan, renuncia a Cristo, o si no, te mato. Que te acuerdes la carta del Señor a Esmirna: sé fiel hasta la muerte.